Sí, eso es una noticia muy importante la que se anunció y sobre todo tiene un objetivo principal y es suplir las necesidades de la población que precisamente se le pierde o se le deteriora el carnet de vacunación. Y es extremadamente fácil, ustedes entran a la página y en la página pues pueden hacer uso de esta herramienta digital para que usted pueda tener el resultado de su carnet o tener el carnet de vacunación en la facilidad de su dispositivo móvil. Ahora, todas estas estrategias están a nivel internacional, pero deben de irse realizando progresivamente por varias razones. Parte de ello es que debemos primero enfocarnos en todo lo necesario para ampliar las estrategias, y estas estrategias y principalmente son las que van apegadas a salvaguardar la vida de la población. Es por eso que consecutivamente y progresivamente se van desarrollando y cada país va optando por tecnificar o por implementar facilidades. ¿Cuál fue el punto fundamental? Crecer la estrategia de vacunación. ¿Qué es lo que ha hecho El Salvador? Ya a la fecha ya lleva un buen porcentaje, más de 6 millones de dosis aplicadas. Hemos recibido casi 10 puntos, un poco ya cercano a los 11 millones de dosis en el territorio. Y se están ampliando las facilidades y las herramientas digitales para toda la población en base a lo que se va identificando en el camino. Precisamente, ¿qué identificábamos? La población nos decía, mire, pero he extraviado mi cartita de vacunación, o fíjese que se me manchó, o se me deterioró, o se me mojó, unas infinidad de situaciones, incluso también situaciones en las cuales habían decisiones inapropiadas, como tratar de falsificar o de hacer algún uso inadecuado de la tarjeta. Entonces, vamos utilizando mecanismos en los cuales debe de existir una facilidad de poder comprobar si la persona está o no vacunada. Yo creo que más que todo no es falsificación de la carta, sino que en el sentido de que tal vez una persona había recibido una dosis y quería completar su carta para poder hacer uso de la carta inapropiadamente. Tal vez no en sí la falsificación, sino que el uso inadecuado de la tarjeta. No, se evalúa la posibilidad de una tercera dosis. En el momento nosotros exigimos el esquema que esté a la fecha validado. La tercera dosis va a ser una probable realidad, no una probable realidad. La tercera dosis va a ser necesaria. Ahora, ¿va a ser necesaria en qué sentido? Y esto es importante y quiero aclararlo muy bien. En el sentido de pacientes que tienen grupos o pertenencia a grupos vulnerables, quiero ponerlo en comparativo. Cuando inició la pandemia, o en este caso fue una pandemia también, o se consideró casi una pandemia, del H1N1, que todos conocimos en algún momento, la vacunación inició y eventualmente esa vacunación se incorporó en la vacuna que rutinariamente se coloca a la población año con año. Entonces, va a ser necesario que esta vacuna vaya a ser consecutiva o vaya a ser rutinaria a ciertos grupos poblacionales y específicamente a los más vulnerables. Partiendo de esto, quiere decir que evidentemente va a ser necesaria no solo una tercera dosis, sino que probablemente van a ser necesarias dosis en las cuales los refuerzos, es correcto, para grupos muy específicos, grupos poblacionales muy específicos, que son adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, que requieren una protección adicional. Esto es una evaluación que se está teniendo a nivel internacional y hay que ser muy enfático en mencionar, todavía también se tiene la evaluación de que si para completar el esquema inicial vamos a necesitar también una tercera dosis o un booster, también se continúa esas evaluaciones, pero muy probablemente sí va a suceder. Hay estudios ya a nivel internacional que están dándole solidez o que de alguna manera tienen el soporte necesario para pensar que sí va a ser una muy buena recomendación, y parte de una explicación sencilla que yo quiero hacerle a la población salvadoreña, y es, usted se pone la vacuna por una razón. Su cuerpo necesita desarrollar defensas, y esas defensas la combate a la enfermedad una vez usted pudiera adquirir el virus. Ahora, ¿cómo se hacen esas defensas? El cuerpo necesita conocer cuál es el agente patológico, en este caso el virus, y a través de la vacunación usted, en la vacuna pone una parte de ese agente patógeno, pero una parte que no genera complicaciones o que no genera enfermedad. Entonces el cuerpo identifica cómo defenderse, crea las defensas. ¿Qué pasa con la segunda dosis? Con la primera el cuerpo tiene una idea de qué es lo que está haciendo y inicia a generar defensas. Con la segunda ratifica lo que está ingresando nuevamente, y esa vía que ya descubrió para generar defensas la fortifica y eso genera más defensas. Ahora bien, ¿qué pasa con una tercera dosis? Con una tercera dosis se logra cerrar el ciclo para mantener que esa memoria de generar defensas
el cuerpo la tenga a la precisión y entonces ante un contagio de cualquiera de las variantes del cuerpo ya tiene herramientas. Probablemente pueda desarrollar la enfermedad, pero tiene herramientas para limitar la gravedad de esta enfermedad. Ha habido esquemas completos de vacunación. Es muy importante el recalcar que los pacientes no solo debemos enfocarnos en si tienen la vacuna, el esquema completo y si les da COVID. ¿Por qué? Hay personas muy importantes y que son los grupos vulnerables, pero ciertos en particular, que tenemos que tener presente y que todos los médicos sabemos. Y es precisamente aquellos grupos que son adultos mayores, personas arriba de 90 años, que son diabéticos, que son hipertensos, que tienen problemas pulmonares, han fumado 30, 40 años o han sido de alguna manera de estas adultas mayores que cocinaban con leña por 30, 40 años. Entonces, ¿qué pasa? Son pacientes de riesgo. Y estos pacientes pueden llegar a tener una complicación inminente, no solo por el hecho de desarrollar el COVID, aunque tenga la vacuna, sino que por su estado de su edad avanzada y sus complicaciones. Entonces, se ha estandarizado que estas complicaciones se observan abajo del 2%. Y en El Salvador estamos dentro de eventualmente de ese 2%. Es muy importante que la población lo sepa. Gracias a Dios esos han sido casos bien limitados y la mayoría, y esto genera un poquito de incomodidad y le expresamos a la población, de personas que están teniendo complicaciones son no vacunados. Entonces, de verdad, tenemos el comparativo de ver los efectos beneficiosos de la vacuna y las personas que están teniendo una complicación o letalidad por no tener la vacuna. Por favor, vacúnese. Si usted tiene una edad avanzada, si usted tiene una complicación, un comórbido, si usted recibe la vacuna, es muy probable que no vaya a tener ninguna complicación ante el COVID. No, existe muy buena aceptación de las vacunas que se tienen en el país, en la tolerancia, y no solo en la tolerancia, sino que en la efectividad, y eso es muy bueno. Cuando hablamos de tolerancia es que usted recibe la vacuna, en este caso el medicamento, y no le genera complicaciones, o sea que usted prácticamente siente como que si fue un pequeño, un dolor de brazo leve. Entonces esa es tolerancia, esa es la aceptación a la vacuna. Y eficacia es cuánto la vacuna lo protege, o cuánto la vacuna tiene esos efectos que están descritos en la evidencia científica. Todas las vacunas que están en el territorio tienen buena eficacia. Unas que otras tienen diferentes condiciones que las hacen más favorables para grupos etarios en específico o para poblaciones en específico. Por ejemplo, si hablamos de la vacuna Sinovac, ¿qué tiene de especial esta vacuna Sinovac? ¿Qué tiene la mejor tolerancia? Eso quiere decir que es la vacuna que menos incomodidades da. Menos dolor, menos efectos adversos, menos mareos, menos náuseas, menos reacciones de rash. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una buena vacuna para los grupos poblacionales adultos mayores que pueden llegar a generar desconfianza en la vacunación. Si usted le pone una vacuna que pueda tener un poco más de incomodidades, como por ejemplo la fiebre. Bueno, no me dejará mentir la población. Los pacientes que recibieron AstraZeneca tuvieron proceso febril, algunos, otros no tuvieron nada. Moderna da proceso febril, y otros no. La mayoría de las vacunas en los niños da proceso febril. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros le damos un acetaminofén y asunto resuelto. Pero ¿qué pasa si un adulto mayor, que inicialmente cuesta solo sacarlo de su casa para que vaya a la clínica a recibir, aunque sea la medicina de la presión, llega al megacentro de vacunación o a un punto de vacunación en el territorio, le pone una vacuna y le da fiebre? ¿Qué va a pasar? Él no va a estar a gusto de esa vacuna porque le dio fiebre. Entonces le va a decir al amigo, le va a decir a las personas, ¿y qué va a suceder? Con buena suerte, completa el esquema de vacunación. Y con mala suerte, ni se pone el esquema de vacunación y le dice a todas las personas de adultos mayores que ya no se pongan la vacuna porque le dio fiebre y le cayó mal. Entonces, se evalúa cada grupo poblacional y se aplican estrategias. En este caso, se aplica la vacuna que más se apega a grupos. La protección. Mire, la protección es alta, pero hemos identificado y en base a la evidencia que aunque usted reciba la vacuna, usted puede desarrollar el COVID-19. Entonces, ¿qué es muy prioritario? Una combinación de estrategias. Vacunación, cumplimiento de medidas, consultar oportunamente, todo eso en conjunto hace que los países vayan evolucionando y El Salvador está siendo un modelo a nivel internacional. No necesariamente. Iniciamos con la vacunación la mayoría con Sinovac porque era de las primeras que tuvimos en volumen. Evidentemente hoy está llegando un montón de vacunas de Pfizer, ha llegado un montón de vacunas de Moderna, entonces ya está haciendo un equilibrio muy importante entre
Sinovac, Pfizer y ¿cómo se llama? Y la de Moderna. Muy buena pregunta. Esto está a nivel internacional y tiene una evidencia o un respaldo del por qué ciertos grupos de estudio hacen el refuerzo en el cual apoyan que la tercera dosis sea una dosis de una vacuna diferente. Ellos explican que al ser un mecanismo diferente o que tiene enfoque de una fracción del RNA diferente, puede completar o puede ser coadyuvante a la que ya recibieron. Otros dicen que no. Otra de las corrientes es que se utilice la misma dosis. Por ejemplo, hay estudios en China que demuestran que una tercera dosis de Sinovac incrementa 10 veces más la protección. Hay estudios en Europa que mencionan que luego de utilizar AstraZeneca, una dosis de Pfizer ayuda a incrementar la eficacia y la protección. Hay otros estudios que mencionan la aplicación de Sinovac y después posteriormente de Pfizer. Entonces, esa corriente precisamente es la que está ahorita estudiándose, pero es muy importante recalcar a la población que para poder llegar a o que esa sea el punto clave de la estrategia de vacunación, nosotros debemos haber superado un gran reto. Y ese gran reto es que la mayoría de los salvadoreños, el 100% de la población que tiene la indicación, al menos ya haya recibido sus primeras 2 dosis. Esa es la meta inicial, 4.5 millones, pero la ampliamos. La ampliamos cuando incorporamos los grupos etarios de 12 a 18 años. Y eso se incorpora en casi 800,000 personas con las 80,000 embarazadas que se desarrollan por año. Tenemos un promedio de 80,000 embarazos al año. Eso es importante mencionarlo. Eso es un poco más de 700,000 el grupo poblacional de 12 a 18 más los 80,000 embarazos. Estábamos hablando de un promedio, yo trato de mencionarlo entre 700 y 1 millón para que tengamos un parámetro. Ahora, esto se suma a los 4.5 millones. Entonces, definitivamente nuestra meta era lograr alcanzar los 4.5 millones en lo que va de este año. La meta ha crecido. Estamos haciendo lo humanamente posible para poder cumplirlo en lo que va del año. Pero llega un momento en que nosotros no podemos ampliarlo si no tenemos una participación ciudadana. Y esa participación ciudadana es la que nace de aquella persona que está en su hogar, que ha visto la información a disposición a través de la promoción de la salud, a través de los canales de comunicación que siempre han estado informando a la población salvadoreña y que me parece muy importante reconocerlo porque así hemos logrado permear cada indicación, cada estrategia de defensa ante el COVID-19 a tal punto de que todos en el territorio lo conocen y que no es la realidad de otros países. Y por supuesto eso llega eventualmente a que esta persona tiene toda disposición y aún así no asiste a recibir su vacuna. Y tienes que esperar que tal vez el hermano del vecino, que era amigo, que está en una UCI con un ventilador mecánico o un tubo en la garganta y que se está muriendo de alguna manera sin poder respirar, hasta entonces decide agendar una cita. Tenemos dos perfiles y que atinada esa pregunta, muy atinada, y hemos identificado 2 perfiles. El perfil que está entre los 30 y los 50 años es un perfil que en promedio está rondando en las personas de 40 años, que de alguna manera, por múltiples trabajos y por múltiples situaciones, primero no creen que se pueden enfermar, segundo alegan que no tienen tiempo y tercero les genera la desinformación mucha desconfianza. Ese es el primero de los grupos. Y el segundo grupo son personas que se encuentran entre los 70 y de los 70 años en adelante, que son un grupo poblacional que más bien por dificultades, que más bien por poco interés, en ocasiones hasta de la familia, no se les brinda la facilidad para poder ir a la vacunación. Evidentemente nosotros estamos haciendo lo humanamente posible a través de los promotores de salud. Ellos conocen las poblaciones, ellos conocen los adultos mayores, pero hay ocasiones que incluso la familia se opone a que vacunen a un adulto mayor. Entonces estos 2 grupos son importantes. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven en los reportes diarios del COVID, nosotros vemos 2 cosas interesantes. Fallecidos arriba de 60 años que no tienen vacunación, un punto clave. Y segundo, fallecidos entre 30 y 50 que tienen enfermedades crónico-degenerativas y que no habían sido vacunados. Y específicamente me refiero a los pacientes diabéticos. Y una recomendación muy importante yo que quiero brindar y aprovechar este espacio es, si usted tiene diabetes, si usted tiene un problema metabólico y está entre los 30 y los 50 años, vacúnese. Es muy importante que usted tenga esas defensas porque si no usted puede formar parte de estos datos estadísticos. Es correcto. Entonces, la recomendación general o la recomendación más grande y que ha estado desde el inicio, desde el 17 de febrero, que inició este proceso de vacunación, al cual quiero
de recalcar, 6 meses tenemos y ya cerca de 11 millones de vacunas, es la vacunación. Pero también aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas y que alguna vez le dijeron en una consulta, mire usted es diabético, mire usted está hipertenso, y que por cierto la población siempre dice, no, quizás en ese momento andaba estresado y por eso la presión, y que usualmente no tomamos el medicamento, entonces ese grupo poblacional debe asistir con más razón. No solo es solidaridad y es, yo diría también compromiso por los diferentes sectores para tratar de seguir contribuyendo a salir adelante esta pandemia de manera unida. Bueno, tenemos instituciones de salud haciendo su esfuerzo. Tenemos toda la visión y el liderazgo del Ejecutivo a través del presidente haciendo los esfuerzos necesarios para que se cuenten con las herramientas. Medios de comunicación haciendo su esfuerzo para que se llegue a la promoción de la salud. Entonces, definitivamente, necesitamos también que ciertos sectores en el cual el salvadoreño cotidiano en el día a día interrelaciona, lugares a donde uno asiste a comprar medicamentos, a disfrutar, a hacer un montón de actividades que es el día a día, puedan de alguna manera apoyar poniendo facilidades o poniendo publicitariamente situaciones de interés para la población. Cuando usted tiene una promoción, probablemente lo que usted asiste va al lugar porque la promoción y porque necesita de alguna manera esa facilidad, pero si existiese esa lógica en el tema de la vacunación, eso ayudaría en gran medida para que más cantidad de población se vacune. No lo podemos hacer obligatorio y quiero ser muy claro en esto. ¿Por qué? Porque yo creo que cada tratamiento médico, la persona que debe decidir el tratamiento médico es la persona que pues, puede desarrollar una enfermedad. Cuando el médico le dice, mire, usted tiene esta y esta opción, quien debe escoger la opción es el paciente. Sí, se está haciendo el análisis a nivel internacional y también a nivel nacional. Hay que mencionar algo muy clave y es el grupo poblacional abajo de 12 años tiene una dinámica poblacional alta y específicamente lo que decimos, van y vienen y están en contacto con la familia. CDC y FDA están ahorita haciendo los análisis correspondientes en Estados Unidos. El Salvador cree muy firmemente que va a ser necesario en algún momento poder avanzar en esa estrategia de vacunación y se está haciendo pues las indagaciones correspondientes con los especialistas en pediatría, con los estudios internacionales, tropicalizando la información que tenemos a nivel internacional para poderla aplicar en El Salvador. ¿Cuáles son las complicaciones? Hay países que ya lo están haciendo. Hay países que tienen estudios avanzados en base a estos grupos etarios. ¿Y qué es lo que se debe demostrar? Primero, que la vacuna sea segura en la aplicación de estos grupos. Una vez nosotros identificamos que la vacuna es segura, entonces en ese momento debe extenderse la estrategia. ¿Para qué? Para que se pueda limitar más los efectos negativos de esta pandemia. Y quiero hacer un comparativo y es muy importante. Primero, responder a la pregunta, sí, se está haciendo el análisis correspondiente, pero estamos hablando de una situación muy especializada que debe tomarse todos los parámetros en cuenta y esperamos que en algún momento podamos dar el resultado de ese análisis. Pero hacer el segundo comparativo. Cuando hablábamos de inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, ¿a qué nos referíamos? Nos referíamos a alcanzar niveles de grupos o de cobertura de protección arriba del 90%. Inicialmente la Asociación Iberoamericana mencionaba 65 para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. Luego todos los estudios cambiaron y decían 90%. Ahora, no se alcanza un 90% si no se cubren todos los grupos etarios. Y esto es muy importante. Entonces, el ampliar hasta 18 años la vacunación hace imposible que toda la población a nivel internacional o que cada uno de los países a nivel internacional pueda decir que alcanzó el 90% de inmunidad colectiva o de vacunación. ¿Por qué? Porque no se puede sin incluir el grupo etario de 18 hacia abajo. Entonces, eso es un dato importante, porque ¿eso qué quiere decir? Que ningún país podría alcanzar la inmunidad colectiva si no tiene presente que debe avanzar en los grupos etarios a manera de poder generar o de disminuir esa circulación del virus a nivel de su área geográfica. Entonces es un dato muy importante. Hay países como Israel que tienen un avance impresionante y aún así siguen teniendo casos de COVID-19. ¿Por qué? Porque no se ha podido generar esa cobertura hasta el último grupo etario, no se ha permeado la estrategia hasta el último grupo etario. Evidentemente esto corresponde a un análisis de si la medida terapéutica es de beneficio o no en el grupo etario, o si va a tener menos efectos negativos que positivos en el grupo etario. Entonces, todo eso es un análisis importante, pero
es un análisis que debemos tener presente por la gravedad del COVID en el país. Es correcto, tenemos 10.7 millones, para ser preciso, un poco más de 10.7 millones con la última llegada que fueron de la vacuna Pfizer. Esa llegada fue doble, fue llegada tanto de la estrategia de COVAX como de la estrategia de compra nacional. Muy importante ver cómo se integran y cómo hasta este punto, que ya tenemos 10 millones, hoy estamos viendo llegadas en dos aspectos, cosa que no sería posible si no se hubiera anticipado, si no se hubieran tomado las medidas correspondientes. Y que es la diferencia de los países de la región centroamericana que están viviendo una situación bastante difícil, como es el caso de los pacientes o de la población en Guatemala, como es el caso de la población en Honduras. Entonces, es muy importante el recalcar, se tiene todo lo necesario, ha llegado la vacuna en el territorio y eso nos permite tener las herramientas para poder pensar incluso a permear grupos etarios de los cuales ahorita no se encuentran habilitados. Sí, probablemente estamos viendo una afectación de incremento que podría corresponder a una variante Delta, un cambio en el genoma del RNA viral, y lo traigo a colación porque si nosotros tenemos un virus que genera una primera afectación, genera una segunda afectación, genera una tercera afectación, estamos hablando de olas. Pero si tenemos un cambio en el virus, ya no se trata de el mismo agente, estamos hablando de afectaciones consecuentes a mutaciones o adaptaciones de este virus. En general sigue siendo COVID, pero obedece a un cambio estructural en el RNA viral que pues traduce mayor transmisión y esa mayor transmisión pues cambia los parámetros estadísticos. ¿Qué quiero llegar? El Salvador ha tenido una buena evolución estadística en el curso de la pandemia y es el hecho de que no hemos alcanzado un nivel de contagio o de efectos negativos como llegamos en la primera afectación, y eso obedece a muchas causas: preparación del sistema de salud, promoción de la salud, conocimiento por la población, cumplimiento de las medidas y una serie de actividades. Compromiso por parte de diferentes sectores de la sociedad que están trabajando todos por salir adelante de la pandemia. Ahora bien, no quiere decir que eso no pueda suceder, no quiere decir que podamos alcanzar una afectación más grande de la que se tuvo inicialmente, y eso sí correspondería de alguna manera y se podría hablar de una ola. Hay dos tendencias, Estados Unidos lo habló mucho, y es: usted no puede hablar de que se va a tener una ola porque no se alcanzó el nivel máximo del anterior. Usted está hablando ya de enfermedades estacionarias, usted está hablando de una enfermedad que va a ser rutinaria, que no va a desaparecer. Entonces, es un término que es bien interesante el tenerlo claro, porque COVID de aquí en adelante vamos a tener como tenemos influenza. Es correcto, no va a ser algo que va a desaparecer como eventualmente desapareció el SARS o como eventualmente desapareció el MERS, entonces eso debemos de tenerlo presente. Mire, yo creo que existe una cuestión a nivel de país que es el tema financiero, que es muy importante y que debe de hacerse el análisis correspondiente por, en este caso, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, porque saben cómo van el rumbo. Evidentemente, El Salvador en materia de salud ha alcanzado un nivel impresionante en comparación con lo que se tenía anteriormente, en crecimiento, tanto en tiempo y en alcance. Nos falta, por supuesto. Ahora, creo que uno de los deberes constitucionales más importantes y el principal es el garantizar la vida, y garantizar la vida también depende de garantizar la salud. Evidentemente, no creo que vaya a haber, y esto lo reitero, no creo que vaya a haber un recorte. Sin embargo, también hay otras áreas importantes de desarrollo y crecimiento que deben de ir saliendo adelante, que son efectos secundarios de la pandemia. Y estos son economía, estos son seguridad, estos son un montón de situaciones que cada país en particular tiene. Ahora bien, el sistema de salud va a continuar trabajando con todo este refuerzo que se le ha venido brindando en la pandemia. No es fácil, siempre hay dificultades económicas más en medio de una pandemia, entonces el que piense que en medio de una pandemia no va a haber dificultades financieras, pues no está analizando la realidad como es. Esto no es de El Salvador, esto es a nivel mundial. No, en este momento vamos a continuar con el presupuesto. Ahora bien, el presupuesto del ministerio podría ser mayor. Entonces, ahí es donde viene el análisis a lo que quiero llegar. Nosotros podríamos seguir desarrollando el sistema de salud paupérrimo que se encontró. ¿Se necesita más inversión? Sí, se necesita más presupuesto. Probablemente sí. Pero quiero decirle algo, y es a la población: el alcance que se tiene no va a parar y se va a seguir haciendo lo necesario para seguir robusteciéndolo.
No, por el momento no. Acordémonos que estamos en plena planificación presupuestaria y se va a presentar. Todos sabemos que en promedio en septiembre se está entregando el presupuesto y eso es importante el conocerlo. Ahí vamos a tener una idea. No se ha hecho un recorte de presupuesto para este año, por lo menos en salud, ¿no? Muy bueno. Hemos observado una disminución sostenida, 23%, dengue, 23% chikungunya y 46% zika, con relación al 2020. Ojo, el 2020 es un parámetro un poco difícil de medición porque en este mismo periodo estamos con medidas de contención epidemiológica importantes. ¿Eso qué quiere decir? Es difícil poder acortar esa brecha porque existe que la población tenía mucho cuidado, pues estaba en la casa. Ahora, cuando nosotros hacemos el comparativo con el 2019, observamos niveles de 40, 80, 84 para chikungunya y 86% para Zika, de disminución. Entonces, ese dato es súper importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cómo el comparativo de un 2021 con un 2019, en el cual no había pandemia, en el cual era la evolución normal del chikungunya, del dengue, de las diferentes arbovirosis, y cómo este año hay una disminución de más del 60%. Eso quiere decir, las medidas que se han tomado están siendo eficientes. Y se han tomado medidas, porque dirá, mire, pero el Día Nacional contra el Dengue empezó el 26. Recordémonos que en el plan invernal se hizo una estrategia de contención ante el dengue y se hizo una estrategia fuerte que duró un mes. 15 días la primera fase y 15 días la fase secundaria, que fue contención del índice larvario a través del abate, de la vigilancia y la fumigación térmica. Se está obteniendo resultados muy favorables y sobre todo no hay muertes, menores casos y la población puede estar tranquila. ¿Se puede combinar dengue con chikungunya? Hay reportes de casos que sí, evidentemente dos enfermedades hay que prestarle mayor atención, pero lo más observado es que pueda confundirse un dengue con un COVID. Eso es importante tenerlo presente.